Buenos días, les habla la doctora Ana María Colina de Rubio, decana de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia y coordinadora de la región Costa Norte del Lago de Maracaibo y Paraguaná de la Red Agroalimentaria de Venezuela. Bienvenidos a este foro chat para hablar de los elementos destacados de la encuesta socioalimentaria en noviembre, diciembre de 2022 y algunas perspectivas para la región para este año 2023. Agradecemos al señor Juan Luis Hernández, coordinador general de la Red Agroalimentaria de Venezuela, por hablarnos de los elementos destacados a nivel nacional. Trabajamos con información acerca del levantamiento de encuestas a los diferentes poblados, que en el caso de la costa norte del lago son las regiones de los poblados de Sinamaica, La Concepción y La Paz, y San José en la costa noroccidental del lago. En la costa oriental del lago trabajamos con Bachaquero y en la costa de Falcón, Paraguaná, con las poblaciones de Capatárida y Los Taques. Trabajamos con la información del mes de noviembre del 2022 y la comparación con agosto y marzo del 2022. Con respecto a la percepción de los cambios en la situación económica y social, a finales del año 2022 nos encontramos en el estado Zulia y Paraguaná en una zona de grandes complejidades, producto de varios escenarios. Es fronterizo con una actividad comercial de las más vivas de América Latina, un país en emergencia humanitaria compleja desde hace varios años, aunado a la pandemia del COVID-19, entre otras dificultades. La evidencia de una aceleración económica desprendida a partir de mediados y finales del 2022 representó un duro golpe a la población en general, pero sobre todo a los más vulnerables. Con respecto al empleo con salario fijo, se mantiene igual que en agosto. Sin embargo, por la cercanía de las fechas decembrinas, se generó un aumento en los trabajos eventuales. Las actividades ilegales, sobre todo lo relativo a la provisión de combustible, han aumentado en un 71% en las poblaciones debido a los problemas que se evidenciaron a fines de noviembre y diciembre en el surtido de la gasolina y el gasoil. El principal problema para la población de Venezuela de a pie son los ingresos que reciben, que no permiten cubrir sus necesidades básicas. Según la expresión de la mayoría de los encuestados, el salario se va solo en comida. La actividad comercial aumentó en 29% de las poblaciones de la zona costa norte del lago y Paraguaná, con la apertura de comercios destinados a venta de alimentos sobre todo y servicios en general. La banca mantuvo su actividad ya iniciada de forma regular desde principios del 2022. En la figura se observa que a nivel nacional el débil poder adquisitivo se posiciona en 45%, siendo el problema prioritario a resolver, y sucesivamente servicios públicos, salud pública y medicinas, y finalmente problemas de transporte y movilización. Observamos que el problema de salud pasa a un tercer plano con respecto a los estudios de abril del 2022. El deterioro sostenido del salario de los empleados públicos y las dificultades de la empresa privada dedicada al sector agrícola, producto de variables como la guerra en Ucrania, que ha afectado a los commodities, ha ralentizado el comercio a consecuencia de ello, y todo esto ha afectado el músculo privado del empresariado zuliano y falconiano, trayendo un importante deterioro de la economía local y regional. Se reconoce que desde la gobernación del estado Zulia se han firmado convenios marcos con la Universidad del Zulia, URBE, URU, así como otras instituciones, y se han contratado a personal adscrito a la Facultad de Agronomía, la Facultad de Ciencias Veterinarias, entre otras, para llevar a cabo labores de capacitación a productores en el campo. Esto ha causado cierto impacto positivo en la productividad agrícola de los municipios Rosario de Perijá y San Francisco. Pero el progreso es lento, ya que se unen diversos factores en contra del productor, como la escasez de insumos, combustible, inseguridad personal y jurídica, además de la falta de créditos para el campo. Con respecto a los servicios públicos, infraestructura y movilización, es de destacar el deterioro importante del servicio de telefonía celular e internet, y que se ha visto que en las comparaciones en marzo, agosto y noviembre del 2022 fueron percibidos por las poblaciones como mucho peor o mucho peor de lo que era anteriormente.
Asimismo, se puede hablar de que desde el punto de vista de los servicios públicos, prácticamente el único servicio que mejoró en percepción es el servicio del gas doméstico, donde lo perciben como de un mejor suministro, y esto trajo a colación que las casas, los humildes hogares de las zonas agrícolas encuestadas dejaran de cocinar a leña. Con respecto a la situación de la educación y la niñez, la problemática de las alcabalas yucpas improvisadas en la subregión de Perijá va de mal en peor. No ha podido ser resuelto por las fuerzas vivas del Estado, llegando a generarse episodios de verdadera violencia. Los grupos de indígenas son ampliamente formados por niños y que son utilizados como escudos por los adultos. Exigen pagos hasta de $1 en efectivo más y no se conforman con pan u otros productos básicos. Y amenazan con la rotura de vidrios o rotura del vehículo con palos y piedras. Otra problemática es la de los conocidos mecateros que se encuentran en la carretera que va desde el río Limón al norte del estado Zulia hasta Paraguachón, en el puesto fronterizo más al norte de Venezuela. Comunidades guayú habitan esta zona, que en extrema precariedad, muchas veces sin suministro de electricidad y agua constante, se ha vuelto un hábito instalar estas alcabalas para obtener efectivo o comida en forma de productos básicos. De nuevo, son los niños los constantes en esta alcabala. La educación ha vuelto prácticamente a la presencialidad, sobre todo en los niveles básicos y medios, y es importante también el retorno en la modalidad mixta de la educación superior universitaria, es decir, presencial y virtual. Con respecto a la situación de salud, frente al COVID-19 ha mejorado, disminuyendo a nivel nacional la aparición de los casos y disminuyendo los índices de pacientes hospitalizados o asociados a morbimortalidad, limitándose siempre a no vacunados o vacunados con enfermedades preexistentes. Se observa que de verdad que hay una importante caída de pacientes COVID, tanto a nivel de clínica como a nivel de hospitales. Sin embargo, ha habido un relajamiento bastante importante en el uso de tapabocas y la condición asistencial del ciudadano de a pie continúa en una situación de emergencia humanitaria compleja, ya que los hospitales continúan carentes de medicamentos e insumos requeridos para la atención de enfermedades y complejidades de salud en general. La escasez de personal médico y de enfermería se suma a ser otro problema más, por lo que desde la Universidad del Zulia, la Facultad de Medicina ha retornado a clases presenciales al 100% para el egreso más expedito de profesionales de las distintas áreas de salud. Con respecto a la migración, podemos decir que la migración ha aumentado con respecto a abril y a agosto del 2022. En 86% de las poblaciones encuestadas se observaron personas que migran de la cuenca del lago y Paraguaná, dada su condición de estado limítrofe. El empeoramiento de la situación económica desde mediados del 2022 en adelante resultó ser un acelerador del proceso de salida del país, sobre todo de jóvenes, muchos de ellos recién graduados, representando una importante fuga de talento humano fuera del país. Sin embargo, en las poblaciones encuestadas se registró un regreso de 14% de personas que habían emigrado, aduciendo entre otras causas la dificultad en la adaptación en el país que los recibió, además de conductas xenofóbicas hacia los venezolanos, y no por las expectativas creadas con el tema de que Venezuela se arregló. Con respecto a la conflictividad y la relación con los poderes públicos, las principales protestas se relacionaron con problemas de combustible y de electricidad. Y al hablar de la seguridad personal, violencia y delincuencia, las principales actividades delictivas en la subregión costa norte del lago y Paraguaná para noviembre del 2022 fue el robo en un 45%, ventas ilegales de productos 27%, extorsión 18% y atracos con violencia 9%. Con respecto a la situación alimentaria, la compra de alimentos realizada por los principales, por el 86% de las personas encuestadas en la región costa norte del lago y Paraguaná,
Compra en bodegas y abastos cercanos a su población. El poder adquisitivo es lo que impide la adquisición de alimentos en un 58% versus la media nacional del 61%. La frecuencia de compra diaria aumentó a 71%, siendo que característicamente siempre la compra era interdiaria. La frecuencia de llegada de las cajas CLAP se ubica en el 71% entre 30 y 45 días y 29% entre 45 y más días. La queja más frecuente de las cajas CLAP es la frecuencia de entrega, 40%, y la calidad de los productos que contienen. Con respecto al consumo de frutas, hortalizas y proteína animal, las frutas mayormente consumidas en la subregión son plátano, cambur, patilla y aguacate en cuarto lugar. A nivel nacional, la primera fruta consumida es el plátano, luego el cambur, la patilla y la lechuza. Las hortalizas más consumidas en nuestra región son tomate, cebolla, pimentón y ajo. A nivel nacional, las preferencias son tomate, cebolla, pimentón y zanahoria. Las proteínas animales más consumidas en la subregión son carne de res y pollo, huevos y embutidos, repitiéndose este comportamiento a nivel nacional. En Paraguaná, la segunda proteína más consumida es el pescado por su cercanía a la costa. El sistema agroalimentario venezolano se encuentra altamente impactado por las variables políticas, económicas y sociales del país, a su vez por el entorno internacional que afecta costos de insumos y precios de los commodities. Esto último se ve reflejado en el impacto del precio de los fertilizantes por guerra en Ucrania. El Estado venezolano debe volver a tomar estadísticas que permitan evaluar el comportamiento de los procesos productivos primarios e incorporar a su vez datos estadísticos de la agroindustria. Esto permitiría comparar progreso o regresión de la productividad en estas áreas. Surge la necesidad de que la actividad acompañe a los productores privados por medio de la investigación en rubros de interés en la actualidad. Esa investigación generará información privilegiada para poder elevar la productividad. La capacitación a nivel gerencial, así como capacitación a nivel del trabajador medio y bajo, por medio de recursos, de cursos y de mejora en los oficios necesarios en el trabajador rural, elevará el rendimiento en el campo. Esto a través de cursos de capacitación de las universidades o instituciones académicas que lo permitan. La incorporación de tecnología de georreferenciación permitirá poder controlar a distancia los rubros producidos, además de obtener información vital que enriquezca la data de los sectores agroalimentarios, animales y vegetales, lo que llevaría a mejorar los sistemas de información. La recuperación de las escuelas agrotécnicas, un importante bastión para la capacitación que permite formar a niños y jóvenes directamente en el campo, debe ser tarea de las empresas privadas y fondos no gubernamentales de la mano de la academia, en la búsqueda de incorporar mano de obra con sentido de pertenencia al agro venezolano. La transformación del financiamiento agrícola hacia nuevas formas de gestión y hacer seguimiento crediticio del mismo ayudará al crecimiento del sector productor primario y permitirá elevar la productividad. Realizar la zonificación de las áreas agrícolas con evaluación de suelos, capacidad de los acuíferos, niveles pluviométricos, entre otras caracterizaciones, permitirá un adecuado desarrollo agrícola de manera sostenible con respecto a la mitigación del impacto ambiental. Incorporar el concepto de captación de bonos de carbono como modo de acción que contribuye a disminuir el cambio climático. De nuevo, la academia debería estar de primera mano con los productores en este punto. Reactivación de unidades como la UCPC, Unidad de Control de Precios al Consumidor de Luz, ayudará a consolidar información a nivel de estructura de costos. Y finalmente, la unión privados-academia, entes públicos, permita trabajar unidos en pro del desarrollo rural. Al elevar la productividad de nuestros campos, estaremos contribuyendo a un desarrollo rural cada vez más necesario, lo que contribuirá al bienestar de todos los involucrados en el proceso productivo del sector agroalimentario. Todo esto para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de Venezuela. Toca al Estado venezolano y a los diferentes estadios de gobernanza, nacional, estatal y municipal, reforzar la seguridad jurídica y personal de todos los involucrados.